Bueno, buena noche para todos. Reciban un fraternal abrazo y saludo de bienvenida en nombre de nuestro Centro Espírita Luz de Amor. Y roguemos a Jesús que podamos hoy llevar este mensaje para cada uno de nosotros en esa conquista de esa paz interior. El mundo está convulsionado. Podemos ver guerras, situaciones, circunstancias a nivel mundial, a nivel de aquí como nación, pero también a nivel familiar e individual. Así que la paz es una necesidad, es algo que muchos de nosotros anhelamos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aportar lo que nos corresponde para que esa paz se instale, empezando en nosotros, y que pueda proyectarse a la sociedad y al mundo entero? ¿Quién está dispuesto? Es una reflexión que debemos llevarnos. En el libro Primicias del Reino nos dice el Espíritu de Verdad, toma este libro de Amelia Rodríguez, un mensaje del Espíritu de Verdad del libro del Evangelio según el Espiritismo, que dice: hombres, hermanos a quienes amamos, estamos al lado de vosotros. Amaos también los unos a los otros y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos. Hoy en día podemos observar, como decía, que hay mucho dolor en la tierra. El ser humano ha alcanzado grandes avances tecnológicos, la ciencia y diferentes circunstancias, como nos mencionaba Johnny en el estudio pasado, que llegamos a las raíces de los temas de la organización fisiológica en muchas circunstancias, buscando las raíces allí de los problemas de salud, de los problemas de toda índole, inclusive queriendo buscar allí el gen de Dios. Y así, en ese ir de esos avances tecnológicos y científicos, el ser humano no ha logrado aún interiorizar las enseñanzas del Cristo para fortalecer lo que realmente debe fortalecer, que es el espíritu, que es inmortal, imperecedero y que es lo que somos en esencia. Llegando así la aflicción, el dolor, el sufrimiento, el desasosiego. ¿Y cuántas vidas allí afuera? ¿Y cuántas veces, tal vez en algunos momentos de nuestra existencia, nosotros pasamos por allí como vidas vacías? Momentos de vacíos que muchas personas quieren llenar de diferentes maneras, dejándose llevar por el materialismo, dejándose llevar por la ilusión de los placeres del mundo. Los jóvenes los vemos disfrutando de los placeres sin gobierno. Quieren probar todo, de todo y como sea, sin importar los valores, porque no los conocen o porque hasta el momento solo consideran su vida desde el punto de vista de la juventud, como esa realidad que les permite tener una vida por delante. Los llegados a la madurez, entonces, están enfocados en las conquistas, conquistas materiales, conquistas de poder, tener las fuerzas suficientes para alcanzar lugares de reconocimiento, donde podamos llegar a tener cómo dominar masas. Y ya llegados a la vejez, muchos, nos dice este libro, llegan
desilusionados porque todo pasó, porque el vacío quedó y ninguna de las circunstancias que pudieron amontonar o atesorar pudieron llenar sus almas. Y siguen allí, queriendo buscar en la religión, en doctrinas que les hagan sentir algo de paz al saber que pueden arrepentirse en el momento último de su existencia de todos sus desvaríos y que con eso serán salvos, o llegarán allí queriendo abrazar estas doctrinas, estas enseñanzas, buscando un salvavidas que les ayude a comprender las situaciones y las circunstancias, o queriéndose poner en paz con sus propias conciencias. Nosotros, teniendo en cuenta todo esto que vemos, tal vez en algunos momentos de nuestra existencia, como decía, hemos vivido o hemos atravesado por etapas. ¿Quién no fue joven aquí? Todos, ¿cierto? Todavía somos jóvenes. La madurez, ¿quiénes no han llegado a la madurez? ¿O quiénes ya estamos en la tercera juventud? Y hemos pasado por esas etapas y estamos hoy aquí porque no encontramos las respuestas en esos otros lugares, en esas otras creencias, en esos otros conocimientos que nos ha ofrecido el mundo, y hoy queriendo despertar en nosotros, aquí estamos, queriendo aprender, empezando por ella, por esta primera que estoy aquí, que mucho me falta aún por aprender. Entonces vamos a continuar preguntándonos, ¿cuántas personas ustedes creen que en este mundo hoy en día disfrutan de paz interior? Se puede decir casi ninguna. ¿Por qué? Porque aún en este mundo tan convulsionado hay una que otra persona que logró entender la esencia de la vida y que trabajan hoy por llevar ese amor, llevar esa paz, hacer lo que corresponde para poder lograr esa paz interior. Pero si cuento con esta mano, sobran dedos. Ahora, ¿cuántos de los presentes consideran que ya han conquistado su paz íntima? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes consideran que? Bueno, ¿todos a la vez? No. Ahora, ¿cuántos de los presentes desearían tener paz interior? Ok, yo también deseo. ¿Qué vamos a ver? Continuamente nosotros estamos con las manos cansadas de hacer, de trabajar. Estamos llenos de angustias también recogidas por las perturbaciones de nuestro diario vivir, de nuestro trabajo. Nos dejamos imbuir por el mundo exterior. Nos duelen también a veces los comentarios o las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Nos dejamos llevar por los impulsos. Aún también nos dejamos envolver por los ambientes en los que convivimos. Y hoy, como dice nuestro hermano Emanuel, nuestra mente sufre sed de paz, como la tierra seca tiene necesidad de agua fría. Nuestra mente tiene sed de paz. Porque llega el momento final de nuestro día. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que fue un día tranquilo? De pronto sin tantos afanes, o de pronto no nos dejamos estresar por algo. De pronto no hubo alguna circunstancia que nos sacó de ese temperamento tranquilo que normalmente manejamos, porque todos aquí tienen cara de ser muy tranquilos. ¿Cuántos de nosotros constantemente estamos en esa sed de paz?
de llegar al hogar y encontrar allí que fue un día maravilloso, lleno de tranquilidad, de paz, de armonía. Ahora, ¿será necesario que no haya problemas? ¿Será necesario que no tengamos circunstancias difíciles, obstáculos, retos, desafíos para poder tener paz interior? Esos son aprendizajes. ¿Quién de ustedes y de nosotros que estamos aquí hoy no tiene desafíos? Desafíos en la vida, ya sean personales, familiares, laborales, obstáculos, desafíos, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de crecimiento. No todo es color de rosa para decir que estamos viviendo en paz, porque no todo es color de rosa. Y como no todo es color de rosa, pues entonces no tenemos cada momento de nuestro diario vivir, son desafíos para que practiquemos la paz interior aún en medio de esas circunstancias. Porque muchos allá afuera quieren encontrar esa paz poniendo sus objetivos, sus metas en la fama, en los logros exteriores, en las circunstancias que estén fuera de él. Es que yo voy a estar en paz y tranquilo porque me voy a ir a un viaje, voy a ir a pasarla tranquilo y a buscar mi tranquilidad allí en algún lugar determinado. Y nos dice Juana de Ángelis, el problema de la paz, no obstante, recibe enfoques casi siempre de resultados inmediatistas, confundiéndole la realidad con el opio del reposo, el letargo de la ociosidad o el dulce encantamiento de los fenómenos circunstanciales, paisajes, posturas, música, conversaciones. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estar en paz es durar todo un día en un mueble, viendo unas películas, comiendo crispeta, hablando por teléfono, jugando con el Xbox o con los PlayStation, no sé, bueno, en fin, para muchas personas eso es estar en paz. Sin duda, hay algunos factores, paisajes, música, si es música, que nos lleve a la meditación y demás, pueden propiciar estados de bienestar, de renovación de fuerzas. Pero pasados, no obstante sus efectos, irrumpen los conflictos y tormentos, asoman las necesidades no superadas, toman campo en la mente los desencantos en relación a las personas y tareas que ahora parecen no corresponder más a lo anhelado. Después de que pasa el momento de, de tranquilidad, de paz, allí donde estuvimos, y tenemos que volver a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo, donde está el compañero, la compañera, que tenemos dificultades en nuestro relacionamiento. Ya ahí vuelve otra vez nuestra inquietud. Vuelve hasta ahí nuevamente ese desequilibrio interior. ¿Cuál es la invitación entonces, queridos hermanos? ¿Será que el dinero, las posesiones, el poder, las conquistas materiales son aquellas que pueden darnos a nosotros esa paz? ¿Será que el ser más rico del mundo puede llegar a decir que está en paz interior, con paz íntima? Total. Momentos de paz, dice Rodolfo. Efectivamente, son momentos de paz. La vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee, dijo Jesús en Lucas 12:15. Por lo tanto,
Nada de lo exterior que podamos conquistar a nivel material será garantía para nuestra paz íntima. Nuestra vida no consiste de la riqueza numérica de cosas y gracias, gracias recibidas, situaciones que nos favorecen, adquisiciones nominales y títulos exteriores. Nuestra paz y felicidad depende del uso que hiciéramos donde nos encontramos hoy, aquí y ahora. ¿De qué? Uso de las oportunidades y dones, situaciones y favores recibidos del Altísimo. Cabe preguntarnos entonces aquí, queridos hermanos, ¿ya hemos reconocido cuáles son esos dones que tenemos? ¿Qué nos concedió Dios como facultades o como recursos para nosotros poder desarrollarlos en nuestra existencia y ponerlos al servicio de nuestro crecimiento y de nuestros semejantes? ¿Alguno ha revisado qué es lo que, para qué soy bueno? ¿Qué tengo yo por dar, por hacer, por compartir con mis semejantes? En el bien, si aprovecho cada oportunidad que Dios me concede en mi día a día para ser mejor persona. Porque fácilmente podemos llegar al final del día sin haber hecho absolutamente nada bueno por alguien diferente, a alguien, a algún ser querido, a alguien de mi familia o a alguien que me importe. Pero nosotros no estamos solamente para los que nos rodean en nuestro círculo íntimo, familiar. Estamos para hacer y para compartir y para hacer partícipes de ese trabajo y de esas oportunidades con todas las personas que nos rodean. Aquel hermano que necesita, que se le cayó algo y se lo ayudé a recoger o pasé de largo. Aquel hermano que en algún momento de necesidad me llamó y yo estaba tan ocupado que me estaba viendo una película y ahorita no te puedo atender, te llamo después. O aquella otra persona que te busca para una charla, para hablar y no tiene tiempo para ti. Y tú no tienes tiempo para esa persona, perdón. Y recordé aquí una anécdota que cuenta Chico Xavier, que él era servidor público y como servidor público era una persona muy disciplinada, él llegaba a tiempo a su trabajo, él era muy correcto en el cumplimiento de su labor, de su trabajo. Cierto día él iba camino a su trabajo y una señora muy necesitada le dijo: Chico, quiero hablar contigo, estoy pasando por una situación, ¿tú puedes hablar conmigo un momento? Y Chico le dice: no puedo, porque es que voy para mi trabajo y ya voy sobre la hora, o sea, no me puedo demorar, si me demoro llego tarde. Y la señora: pero Chico, es que tengo una necesidad muy grande, ayúdame, habla conmigo, escúchame, estoy pasándola muy mal. Y Chico se quedó pensando y vio a Emanuel, que se paró al lado de él, y le dijo: atiéndela, pero voy a llegar tarde al trabajo. No todas las veces puedes ayudar a alguien que se te presenta en el camino. Pues él se puso, la atendió, habló con ella, le ayudó, la consoló, la esclareció y posteriormente, cuando terminó, se dio cuenta de que era domingo. Entonces, no tenía que ir al trabajo. Pero esta anécdota nos hace reflexionar. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar? A darnos. ¿Para qué? Para poder brindar esos dones recibidos ¿de quién? De Dios.
Porque cada uno de nosotros aquí tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un conocimiento. Y el conocimiento que recibimos no debe ser utilizado solamente para nuestro propio beneficio, porque eso sería un acto ¿qué? Todos sabemos que es un acto egoísta. Entonces, cada vez que podamos, multipliquemos el consuelo del Cristo, multipliquemos el esclarecimiento que la doctrina nos trae para que podamos, y aquellos que están allá afuera también puedan entender sus dramas, sus circunstancias, y puedan también, como nosotros, encaminarse en esa conquista de esa paz interior. Y para recurrir a este estudio, para contribuir a este estudio, leí en un libro que se llama Paz Íntima, del espíritu Eros a través de la mediunidad de Ivaldo Franco, donde habla de un señor, un leñador que vivía en la ribera de un bosque. Y este leñador era muy pobre, porque solamente recogía las ramas secas de los árboles que se caían, troncos viejos, y eso vendía. Y lo que él recogía de esa venta, con eso sustentaba su familia. Era en una condición muy precaria de su vida, en unas condiciones de pobreza. Pero cierto día, él, lleno de fe y confianza en Dios, oró con gran amor, oró con fe, oró a Dios y le pidió: Señor, ayúdame a salir de esta condición en la que me encuentro con mi familia, porque el sustento escasea. Y Dios, que es bueno, escuchando su plegaria, al día siguiente pasa por este lugar un sabio que le dice, lo saluda y le dice: entra en el bosque. Él se quedó reflexionando: entra en el bosque. Fue lo único que este sabio le dijo. En la mañana siguiente, escuchando en su íntimo el eco, entra en el bosque. Él empezó a adentrarse en el bosque. Vivía en la ribera del bosque, entonces empezó a adentrarse en el bosque. Cuando al cabo de unos metros adentro del bosque encuentra unos árboles de caoba, una madera muy buena para fabricar estructuras, muy buena. Y él, emocionado y alegre y feliz por ese encuentro, se emocionó, buscó a sus vecinos, cortó unos troncos, montó un aserradero, vendió y se volvió un hombre adinerado. Estaba feliz porque ahora tenía recursos, tenía trabajo, tenía empresa, tenía todo. Sin embargo, contando sus 40 años, algún día en sus meditaciones vuelve y escucha en su íntimo: entra en el bosque. Y él pensó: voy a entrar más en el bosque. Y siguió caminando. Al día siguiente buscó unos trabajadores y se adentró más en el bosque. Allí encontró una mina de plata para explotar. Y encuentra esta mina y se vuelve más dichoso todavía, porque ahora dejó el aserradero y montó una venta de joyas de diferentes valores y demás, convirtiéndose en un hombre aún más rico. Y así, al cabo de sus 50 años, vuelve nuevamente y se adentra en el bosque, porque escuchó nuevamente en su mente ese mensaje. Allí fue
y encuentra entonces una mina de oro. ¡Oh, qué felicidad! Ahora tendré más conquistas, más bienes, mejores condiciones. Sin embargo, teniéndolo todo, teniendo todo lo material, habiendo disfrutado de todos los placeres de la existencia, llega a sus 70 años y nuevamente escucha ese eco de la voz que le dice, entra en el bosque. Y allí reflexionando a esa edad, empieza a pensar y a profundizar en sí mismo, en lo que había hecho, en lo que había alcanzado, en Dios, en su existencia. Y es allí cuando realmente entiende el propósito del mensaje, entrar en el bosque. Y allí encontró la paz en su interior. Era su bosque. Y él estaba como estamos muchos ahora queriendo buscar, afuera, en el bosque, afuera. Pero debemos hacer, como nos decía anteriormente en otros estudios, en otras conferencias, hacer ese viaje interior para descubrirnos. Y el espíritu, en el libro de los espíritus, en la pregunta 919 y 919a, el espíritu San Agustín nos habla en esta respuesta a este diálogo: hacer lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba a mi conciencia. Entonces pasaba revista lo que había hecho y me preguntaba si no había fallado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Ese es el autoconocimiento. Cuando hacemos ese viaje interior podemos lograr conocernos. Lo importante de conocernos es empezar a trabajar en esa paz interior, porque solamente cuando nos conocemos sabemos quiénes somos, qué somos, con qué recursos positivos contamos, con qué situaciones que todavía nos cuestan trabajo por mejorar tenemos allí. Y de esa forma podemos avanzar en nuestro progreso espiritual de una forma adecuada. Entonces, empecemos por ahí. Cada uno de nosotros que queramos ponernos la meta de conquistar esa paz interior, a hacer ese viaje interno y preguntarse, como decía San Agustín, ¿he faltado en algo a alguno de los deberes que tengo? ¿Alguien tiene alguna queja de mí hoy? ¿Alguien puede decir que yo hice algo bueno? ¿O por el contrario, dejé de hacer algo por alguien? Y en ese mismo orden, siguiendo entonces en este libro, Merezca ser feliz, superando las ilusiones del orgullo, nos dice la autora Hermance Dufox: conocerse es la primera iniciativa a fin de establecer un acuerdo de paz interior. Perdón. Es la vía de acceso para llegar al estado íntimo de una buena relación con la sombra, a tal punto de equiparnos de condiciones para un auténtico cambio. Porque muchos de nosotros tenemos miedo a enfrentar nuestra sombra, a reconocer que todavía no somos buenos como tal, que estamos en un proceso evolutivo, que estamos creciendo, que nos estamos preparando para esa realización. Y no queremos descubrirnos que somos celosos, que no queremos descubrirnos de pronto que tenemos envidia, que no queremos descubrirnos que todavía
Hay algo en nosotros que nos induce a los desequilibrios a nivel sexual. Nos da miedo enfrentarnos a la realidad que somos, que tenemos y con la que convivimos. Porque solamente conociendo esa sombra en nosotros podemos trabajar para iluminarnos, es decir, autoiluminarnos. Conocerse es liberarse de la ignorancia, adquirir dominio y poder. ¿De quién? De mí mismo. ¿De quién? De lo que yo soy, de lo que reconozco en mí. Ese viaje interior requiere preparación, ejercicio, sin los cuales se vuelve infructífero y también lleno de motivos para el desánimo. ¿Por qué será lleno de motivos para el desánimo? Porque al descubrirnos que todavía seguimos cayendo en el mismo error, nos desanimamos y decimos, sí ve, es que yo trato de cambiar, pero es que no soy capaz, no puedo, no lo logro, tanto que me esfuerzo y mire, otra vez en lo mismo, caí, me dejé llevar en lo mismo. Entonces, para no caer en ese desánimo, necesitamos ser conscientes de esa realidad y que somos espíritus perfectibles y que todos nosotros tenemos nuestras luchas, como dice el maestro Kardec, se reconoce al verdadero espírita o al verdadero cristiano por su transformación moral, pero también por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones, sus tendencias. Cada vez que hay esfuerzo para resistir al mal que hay en nosotros, hay virtud. Entonces, cada vez que nosotros nos esforzamos y tratamos de resistir a esas circunstancias, estamos conquistando virtud, porque todos, en ese sentido, somos virtuosos. Porque no eliminamos nuestra sombra queriendo ocultarla, sino a través de la autoiluminación. Por eso es importante generar a través de ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento de nuestra realidad, en qué posición estamos y poco a poco los avances que vamos teniendo. También es importante reconocerlos. No solamente contemos equivocaciones, contemos aciertos. ¿Cuántas veces lo he logrado? Ya ahora no es tan frecuente mi equivocación. También, a partir de ese autodescubrimiento, nos lleva a esa autoiluminación, porque en la medida que hacemos consciente esas circunstancias, vamos estando más en paz con nosotros. Nos iluminamos porque decimos, bueno, ya soy consciente, ahora sé que el de afuera puede estar viendo esa circunstancia en mí, ya no me va a hacer daño, no me va a hacer sentir mal porque yo reconozco en mí esa circunstancia, para llegar posteriormente a la autorrealización, que vendría siendo esa conquista de esa paz. Para eso, ella nos recomienda un ejercicio que se llama atención plena. Es estar en el aquí y en el ahora. Atención plena a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos. ¿Qué estoy haciendo? Me sorprendí pensando en algo que no era adecuado. Bueno, reconozco ese pensamiento, lo veo, digo, bueno, ¿de dónde viene? ¿A qué se debe que esté pensando en esto? ¿Qué debo reforzar? Bueno, debo estar más vigilante, hacer más oración, buscar el evangelio, aprender, buscar estrategias. Eso me permite autoevaluarme, como les decía, en qué circunstancia estoy y los avances que he tenido, para que me lleve a asumir la responsabilidad de lo que hago, pienso, digo, siento, de mis actos.
que no se convierta, para que no se convierta en un acto de autocompasión, de autopunición, porque me siento culpable, porque me equivoqué, sino por el contrario, que superando estas etapas pueda decir sí, soy responsable, actué de esa manera, me equivoqué, pero lo voy a remediar. ¿Cómo? Esforzándome más para que la próxima vez no me deje llevar de esto que me pasó. Y llevando ese registro, como decía San Agustín, nosotros vamos diciendo y nos vamos dando cuenta cómo vamos a ir superándonos. El trabajo más difícil y el más importante es el que hago en mí mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa necesidad de trabajarnos, trabajar en nosotros, de esculpirnos, es ir zafándonos de esas circunstancias, defectos morales, vicios, tendencias que tenemos poco a poco, a través de la interiorización, enfrentando ese mundo íntimo, acto que puede ser doloroso, porque a veces nos encontramos ahí con que, Dios mío, ¿yo por qué actúo de esta manera? ¿Yo por qué todavía me dejo llevar en estas circunstancias? Pero estamos allí en ese proceso de interiorización, admitiendo la naturaleza de nuestros sentimientos, estudiando nuestras relaciones ante la vida, para llegar al proceso de aceptación. Aceptación, más no connivencia con el error. Porque aceptamos que tenemos una falencia, pero si nosotros seguimos practicándola de manera como si nada estuviera pasando, eso no es aceptación, eso es convivencia conmigo mismo de mantenerme en la equivocación. Entonces, nuestro proceso de aceptación de esas tendencias son las que nos van a permitir fortalecernos para poder continuar en nuestro proceso de despertar de conciencia. Porque la conciencia es nuestro hilo de ligación con Dios. Si recuerdan, en alguna oportunidad, en varias oportunidades se ha dicho que los espíritus guías de la humanidad nos dijeron, y le dijeron a Kardec, que la ley de Dios se encuentra escrita en nuestra conciencia, en la pregunta 621 del libro de los Espíritus. Entonces, cuando hay conciencia de ese proceso que nosotros estamos desarrollando, de esa verdad que es Dios y sus leyes, que son las que debemos practicar, que son las que nos van a asegurar una conciencia tranquila, una conciencia en paz, una paz interior. Porque dice aquí que aquel que se conoce sabe cuáles recursos puede usar para el desempeño de las tareas y funciones que le cumple ejecutar, aceptándolas como parte del proceso existencial en el cual está inmerso. Esa comprensión nos da dignidad, enriqueciéndonos de entusiasmo a cada conquista, como perspectiva de la propia victoria. ¿No les parece hermoso? Que cada vez que nosotros somos conscientes de ese pequeño paso que hemos dado en pro de ese mejoramiento, es esa perspectiva de una victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestras tendencias, que es estar un paso más cerca de esa felicidad que anhelamos, porque la paz interior se puede traducir a un estado de felicidad. Y dice Divaldo, lo escuchaba decir, que Juana dice que no hay mayor satisfacción que una conciencia
que está en paz con el deber cumplido, más o menos así. Entonces, el deber cumplido, ¿cuál es? Nosotros en la práctica de las leyes de Dios, resumidas en 2 mandamientos, si lo recuerdan: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Exactamente. Cada uno tiene que encontrar su paz interior, y la paz real no debe ser afectada por las circunstancias externas. Queremos saber si estamos logrando conquistar nuestra paz interior. Revisemos si hay algo del exterior que nos roba la paz. Que tengo una circunstancia con mi hijo, no pude dormir, llevo 3 días que no duermo, no como, no. ¿Estoy en paz? No. No es una paz real. Entonces debemos entender, y para seguir entendiendo y para seguir trabajando en esa paz íntima, he traído aquí de este estudio unas propuestas para esa conquista de la paz íntima. Ya hemos escuchado varias, ¿no? Una, el autoconocimiento, la autoevaluación, asumir la responsabilidad de los actos, la interiorización de esa verdad, de esa realidad, ese autodescubrimiento de nuestro ser, de nosotros mismos, de nuestras aptitudes y de nuestros defectos también, de nuestras aptitudes y defectos. Entonces, ahora hay otras propuestas. Una de ellas, los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca, que Miguel Ángel Ruiz Macías, reconocido como Don Miguel Ruiz, que es un orador motivacional, escritor mexicano de temas espiritualistas y chamánicos, nos propone. Y uno de ellos es: honra tus palabras. Decimos que las palabras tienen poder. ¿Verdad o mentira? Sí, verdad. Entonces, tienen el poder de subirnos positivamente y de ayudarnos a motivarnos a salir adelante y a progresar y a esforzarnos y todo esto que nos hace tanto bien, pero también tiene la posibilidad de destruir. Con una palabra se puede destruir a otro ser humano, llevándolo a un estado de dolor, de sufrimiento, de depresión y hasta de suicidio. Entonces, honra tus palabras, que tus palabras sean, como dice el Evangelio, lo que sale de la boca del hombre es lo que nos hace bien o mal, porque viene ¿de dónde? Del corazón. Entonces, si tenemos un corazón lleno de amor, lleno de paz, lleno de deseos del bien, las honra las palabras, porque allí va a ir ese sello que nos va a distinguir de que somos y que estamos trabajando en ese mejoramiento moral. Segundo, para no demorarnos tanto, porque estoy un poco, el tiempo corrió muy rápido hoy. No te tomes nada personal. Somos las personas que más nos esforzamos en creer que todo tiene que ver con nosotros. O sea, fulano se rió, seguro se está riendo de mí. Fulano dijo tal cosa, esa es una indirecta. ¿Sí? Ay, mire, Rodolfo sabe bastante. Qué bueno que me aporta. Entonces, todo eso es porque nosotros tenemos un ego. Eso es demasiado alto. Creemos que el mundo gira alrededor nuestro y que todo lo que pasa alrededor nuestro tiene que ver con nosotros. No. Nosotros tenemos que aprender a cuestionar por qué, qué pasó. Antes de que nosotros tomemos algo personal, debemos interesarnos en conocer la situación del otro. De pronto, ay Dios, como le pasó a Divaldo en un aeropuerto, que él llegó a hacer la fila porque tenía un vuelo y encuentra allí
que él se estaba sonriendo a las 4 de la mañana, que estaba haciendo la fila en un aeropuerto allá para allá registrarse, a pasar a la sala de espera, y cuando él sonriente, todo lindo, como es Divaldo, y un señor lo mira y le dice, ¿qué, se está burlando de mí? Y Divaldo, no. Dijo, no, y entonces, ¿por qué se sonríe? Ah, no, yo soy ciego. Yo no me estoy riendo de nadie. ¿Usted es ciego? Él cuenta esa historia, esa anécdota muy jocosa, pero real, porque el Señor creía que todo tenía que ver con él. ¿Y cuántas veces nosotros no somos así, neuróticos? Creemos que todo es con nosotros. Nos tomamos todo personal. El resto de la historia, consulten a Divaldo. Pero es muy buena, muy interesante. No supongas. Alce la mano aquí aquel que no le gusta suponer nada. ¿No? Muy bien. Va por buen camino. Todos los demás, nosotros... bueno. Suponer, a veces caemos en eso porque somos muy ligeros ¿de qué? De pensamiento. ¿Ya? Entonces llegó tarde. Supongo que no me estaba haciendo tal cosa. Entonces, no supongan, yo estaba en tal cosa, me embolaté, me enredé y llegué tarde fue por esto. No suponga que estaba haciendo otra cosa distinta. Exacto, no se sabe. Exacto. Y a veces son conjeturas que nos hacen, ¿a quién le hace daño? ¿A quién le hace daño suponer? A la persona que supone. Porque resulta que aquel con el que él tiene el problema, porque está suponiendo, la persona está ajena, tiene su conciencia tranquila, no ha dicho nada, no ha hecho nada, y el otro está enojado, bravo, incómodo, pero eso seguro es que ya me vio la cara, ya me está tomando el pelo ya, y uno dejó el celular en la casa y no le pudo contestar en todo el día, porque ese día preciso se le quedó el celular. Eso es que ya no, y se daña el día, uno pensando que el otro, ¿por qué no me contestó? Y resulta que ese día preciso se le quedó el celular en la casa. Y no tenía cómo contestar, y el otro ya no me quiere hablar. Eso seguramente es que piensa que yo le voy a decir. No, pero ninguno de nosotros nos pasa eso. Gracias a Dios. Haz siempre lo mejor que puedas. Como nos decía el Evangelio de preparación. Siempre dando lo mejor, lo que significa sacrificio y abnegación. Dando lo mejor que podamos. No todas las veces vamos a estar con nuestras energías al 100%, porque vienen circunstancias y situaciones, pero aún en la circunstancia en la que estemos, demos lo mejor de nosotros. Hagamos lo máximo. Hagamos lo que más podamos de la mejor manera. De la mejor manera. Sin ponernos exigencias tan grandes que no las podamos cumplir, pero tampoco dejando ahí que la pereza nos lleve y dejando todo para lo último, para después y cuando pueda. No. O a medias, haciéndolo a medias. ¿Qué tal les parece esta propuesta? Buenísimo. El espiritismo también nos trae propuestas. Y encontré un libro que se llama Directrices de Paz, por el espíritu André Luis. Y él dice, él recomienda estas dos palancas. Súplicas de socorro se oyen en los lugares más recónditos del mundo. Las respuestas, sin embargo, surgen de la propia vida. Pruebas violentas que te examinan el camino. Él nos recomienda coraje y paciencia. Coraje y paciencia. Y eso nos lo recomienda de aquí en adelante. Incomprensiones te envuelven el camino, dificultándote los pasos. Coraje y paciencia. Muy bien, Leito, estás concentrado. Disgustos francamente inesperados te aparecen de súbito. Coraje y paciencia. Noticias fulminantes te perturban los oídos. Llegaron esas noticias malas. Paciencia y coraje.
Enfermedades te sitian la casa, perturbándote la vida, paciencia y coraje. Sorpresas amargas te procuran, a veces, dentro del propio hogar, coraje, paciencia. Conflictos y tentaciones se asoman al pensamiento, amenazándote la conciencia tranquila, coraje y paciencia. Sean cuales fueren los obstáculos que te desafíen, acciona esas dos palancas de la paz, porque con el coraje el coraje te mantendrá el corazón ligado a la fe en el divino poder que nos rige todos los días, que nos rige los días. Y la paciencia es la luz de la esperanza que nace de nosotros, asegurándonos la victoria sobre nosotros mismos en las luchas edificantes del día a día. Mire qué hermoso ese mensaje. El coraje te mantiene el corazón ligado a la fe en el divino poder de Dios, en su soberana justicia, en que nada nos ocurre por casualidad, en que todo obedece al amor y la justicia de Dios, que nos ama tanto, que nos ofrece esas posibilidades para aprender, para superarlas y conquistar esa paz interior. Y la paciencia es esa esperanza, mire, dice ahí, que nos ayuda a mantenernos firmes en ese deseo de continuar, porque sabemos que estamos llamados ¿a qué? A la felicidad. Esa es nuestra fatalidad, la felicidad. Ahora, querido hermano, querida hermana, si quieres que Jesús venga a santificar tus actividades, enderezar los caminos de la existencia, regenera tus impulsos, deshaz las sombras que te rodean y lo sentirás a tu lado con su bendición. Bienaventurado aquel que se encontró a sí mismo disfrutando de paz íntima. Bienaventurado aquel que ama sin la expectativa de ser amado. Bienaventurado aquel que reparte la luz de la esperanza. Bienaventurado aquel que sabio esparce claridades para la conciencia y silencia las agresiones y las ofensas. Bienaventurado aquel que ve las propias imperfecciones y perdonándose, insiste en el trabajo de lapidarlas para ser libre. Bienaventurado aquel que en la fe racional y pura encontró la unidad, o sea, Dios, a sí mismo y a su prójimo. El encuentro con Dios ocurre en las provincias de nuestros corazones, de donde proceden las buenas y las malas inclinaciones. Al enfrentarlo y recibirlo en lo íntimo, la paz se le enraiza y el árbol frondoso de la alegría perfecta que un día pobló el alma de Francisco, el cantor de Asís, llegará a nuestros corazones. Muchísimas gracias. Estemos atentos para la tarea de paz.